Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Les deseamos una muy feliz tarde. Muchísimas gracias por todos los tweets que recibimos día a día, pero sobre todo ayer que tuvimos estos dos invitados hablando sobre los escenarios que surgieron después del 6D. Así que siempre agradecemos todos sus comentarios, @Con Todo y Pensini, @Pepencini, @Globovisión. Y también queremos desearles esta tarde, como siempre, se tomen su vasito de agua porque así suben el metabolismo, se sienten mejor, su meriendita light, eso sí, cero estrés. Y vamos a hablar de un tema que también le gusta a todos ustedes y siempre buscan el programa, uno de los temas principales del programa, que es la economía y las finanzas. Tenemos un invitado de lujo, Asdrúbal Oliveros, economista, @AROliveros, para discutir ya los escenarios post-6D, de lo que se puede hablar todavía. Asdrúbal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Pedro. Un saludo para ti y para todos los que nos ven a esta hora. Bueno, nosotros participamos, yo como moderador, tú fuiste del foro de Ecoanalítica, que se hizo hace unas 3 semanas, donde pusiste algunos escenarios, porque ¿cómo podías tú hablar de lo que puede suceder si no es con escenarios, dándole algunas probabilidades? Me sorprendió lo atinado que fuiste sobre este posible resultado que dio, pero yo quería preguntarte, ahora que ya pasó el 6D, ya más o menos tenemos una idea de lo que va a pasar, ¿has cambiado tu manera de pensar para el 2016? ¿En qué cambia que la oposición tenga mayoría en la Asamblea Nacional? ¿Se puede ayudar a la economía a través de estos nuevos mecanismos, a través de la Asamblea? Porque la gente votó por un cambio y votó por un cambio sobre todo en lo económico. Sí, bueno, efectivamente, yo creo que la pelota está en el Poder Ejecutivo. El mensaje que mandó la población, los votantes fue muy claro, un voto castigo en términos de la grave crisis económica que está viviendo Venezuela, la peor en los últimos 30 años, y efectivamente es el gobierno entonces ahora quien debería, digamos, introducir correctivos y buscar la solución a los principales problemas que afectan a los venezolanos: inflación, escasez, desabastecimiento. El papel de la Asamblea Nacional, digamos, la Asamblea no hace política económica, esa es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, pero desde la Asamblea Nacional efectivamente creo que se tiene que convertir en el epicentro de la discusión, de la búsqueda de soluciones para esos problemas de la economía y en cierta forma también ejercer presión para que el Ejecutivo, digamos, empiece a resolver esos problemas. El Ejecutivo, Pedro, tiene un dilema, ¿no? Por un lado, tiene el problema de que, digamos, su capital político está muy disminuido. Bueno, fue una derrota contundente, yo diría que la peor derrota que ha sufrido el chavismo desde que llegó al poder en 1999. Y, digamos, eso tiene que ver con, bueno, la negativa de, digamos, de hacer cambio al modelo económico y político que se ha aplicado en estos últimos años. ¿Y por qué digo que es un dilema? Porque, bueno, no tienes capital político, pero la única forma, digamos, de que tú puedas obtener algún tipo de oxígeno como gobierno es que empieces a resolver todos esos problemas por lo cual la gente votó en tu contra. Entonces, ese es el dilema que Maduro en las próximas semanas y bueno, y con él todo el chavismo tiene que resolver. Fíjate que no se tomaron los correctivos que necesitaba la economía, esperando este 6D, el 7D. Tardaron demasiado, no se subió la gasolina, ya la población estaba hasta pidiéndolo. Mira, sí, ajusta la gasolina, correctivos, tener una moneda única que bajara ese dólar incomparable, el dólar Cúcuta. Y no se tomó ninguna decisión pensando que eso los iba a favorecer, porque no son medidas que son populares. Entonces, eso más bien les vino en contra. No tomar esas medidas, ahora se está votando para que se tomen las medidas gradualmente, sin un tratamiento de shock. Pero, ¿tú crees que esto fue uno de los factores que le costó al chavismo tantos votos? Totalmente. Para mí la economía fue el factor determinante, ¿no? Digamos, la gente castigó la gestión de gobierno y la no solución de los problemas. Fíjate tú, cuando tú agarras lo que va a ser 2015, vas a caer probablemente 10% de la actividad económica, una inflación superior al 200%, que va a ser récord histórico para Venezuela, escasez que en algunos rubros supera el 50%, una destrucción de las cadenas de valor del sector privado,
con caída en 60% en la liquidación de divisas, que eso tiene, digamos, explica los problemas de no producción y que tiene que ver con escasez y con desabastecimiento. Entonces, todo eso está mezclado y todo eso, por supuesto, generó un descontento en la población en términos de que pasaba el tiempo, su situación de vida se iba deteriorando y creo que ahí se mandó un mensaje contundente. Tiene que haber la suficiente humildad y la sabiduría también del Poder Ejecutivo de recibir ese mensaje y de introducir los correctivos. Venezuela está en un momento, digamos, clave donde tú puedes empezar a construir un ajuste que de cierta forma no sea tan impopular, ¿no? Eso es un tema clave, porque la gente está consciente de que la situación es grave y tienes entonces que empezar a introducir correctivos para que esa situación mejore. Entonces, por eso decía al principio que el tablero, la pelota está del lado del gobierno. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, que vas a tener un poder legislativo controlado por la oposición, que va a servir de contrapeso al Poder Ejecutivo y que tiene que, en primer lugar, mecanismos de control sobre la estructura de gasto, que es un tema, digamos, sobre el cual hay demasiado desorden en Venezuela y sobre el cual el Ejecutivo no ha tenido ningún mecanismo de control y de transparencia en cómo gasta. Eso tiene que ser retomado por el Poder Legislativo. Segundo punto, bueno, tiene que venir también una rendición de cuentas. Yo creo que uno de los elementos importantes con el que tiene que comenzar la nueva Asamblea Nacional es la interpelación del Gabinete Económico. ¿Qué medidas tiene pensado el gobierno para resolver la crisis? Ese tiene que ser uno de los primeros elementos. En tercer lugar, el también, Banco Central también. Bueno, también tiene que haber transparencia en términos de la publicación de cifras. Venezuela está en un blackout informativo. Yo voy a hablar, obviamente, desde mi condición de economista, pero aquí no hay cifras en términos de salud, no hay cifras de seguridad, no hay cifras de infraestructura. Entonces, ¿cómo se pueden diseñar políticas públicas si no se tienen estadísticas adecuadas para poder hacer una evaluación? El impacto de los programas sociales, porque ese también es otro tema clave sobre el cual la Asamblea tiene que legislar. Esa Asamblea también tiene que darle respuestas al pueblo y eso pasa entonces por un rediseño de lo que es la política social y ahí también hay un rol importante. Claro. Ahora, tú hablas también de que, claro, el chavismo sufrió la derrota más grande, como dices tú, desde los años 90, pero sin embargo hay una masa de chavistas que están ahí, son más de 5 millones que votaron del mundo chavista y hay unos que votaron por la oposición buscando un cambio y eso no les ha quitado su condición de chavista. Entonces lo que hay que hacer es ese gobierno, pero tomando en cuenta la responsabilidad social y por qué eligieron esos diputados ahí, porque si van con revanchas y amedrentando a todo el mundo y tomando decisiones que no son, puede afectar mucho a la población venezolana. Tenemos que tomar más en cuenta que nunca la responsabilidad social, sobre todo en este momento, que tomar cualquier decisión económica, sabes que va a ser un tratamiento muy fuerte, va a recibir la población menos que se tomen correctivos. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, es importante tratar de construir consenso, estoy de acuerdo contigo. Uno de los, digamos, de los riesgos que yo veo para 2016, después de estos resultados, es que entremos en una crisis de gobernabilidad, es decir, en una confrontación de poderes. Ni el Ejecutivo ceda en sus planteamientos, ni haga una autocrítica y una evaluación de este resultado, y la oposición también entre en una postura de total confrontación con el Poder Ejecutivo. O sea, al final tú tienes ese escenario, es el peor escenario posible, porque vas a tener entonces una crisis de gobernabilidad, una crisis institucional con una grave crisis económica. Lo ideal es que ambos factores se aboquen a la solución de la crisis económica, pero eso demanda responsabilidad, principalmente el responsable en este caso, que es el Poder Ejecutivo, que quiero insistir, es el responsable de la ejecución de la política económica. Es decir, ¿quién puede introducir cambios en materia cambiaria? El Poder Ejecutivo. ¿Quién puede, digamos, introducir elementos para solucionar el problema de escasez y desabastecimiento e incrementar producción nacional? Poder Ejecutivo. Entonces, el Poder Ejecutivo tiene que empezar recibir la señal que se dio en estas elecciones y empezar a introducir los cambios justamente para resolver la economía. Si no, al final vamos a tener una crisis muy grave, con un deterioro muy fuerte de la economía y con consecuencias que, bueno, pueden ser impredecibles. El tema de la hiperinflación, muchos de los economistas que vienen acá hablan que eso es una discusión académica, pero todos sentimos en nuestro bolsillo que no es más allá de una hiperinflación, porque lo que vale hoy algo vale mañana otra cosa. Pero los procesos de hiperinflación traen dos cosas en sí que son
interesantes. Uno, un proceso de dolarización automático, así no circule la moneda de dólar ni euro, uno fija todos los precios en dólares para que el día de mañana, si sube o baja ese dólar Cúcuta, uno pueda adaptarlo. El otro factor es que automáticamente viene con una autonomía que se logra en algún momento del Banco Central, que tú estás hablando de eso, que se necesita. Y lo tercero también es que como no vamos a tener recursos en este momento, no tenemos dónde pedirlos los propios venezolanos, ante una posibilidad, una esperanza de confianza, de que vamos a volver a tener confianza y factores para poder invertir en la economía. Muchos venezolanos van a traer fondos y vamos a arrancar a la producción y a volver a invertir en el país. ¿Crees que estos factores se puedan dar? Mira, bueno, eso último, obviamente, los venezolanos en el exterior tienen posición, digamos, de activos superiores a los 300.000 millones de dólares. Solo con que venga el 10% de eso, imagínate lo que se puede hacer, lo que se puede hacer. Pero para eso tiene que cambiar el modelo. En parte, el Ejecutivo tiene que dar señales claras, probablemente con otro equipo, porque yo creo que también, y aquí hago el inciso, el gobierno de Maduro tiene que evaluar su gabinete económico. Yo creo que ahí también va a tener que introducir cambios, ¿no? En función de recoger el mandato que ha dado el pueblo este domingo pasado. Y con otra estrategia. En la medida que tú puedas mandar esas señales contundentes de que efectivamente hay un cambio de modelo, de que hay un quiebre con lo que se venía haciendo, bueno, va a retomar lo que tú dices, la confianza, van a llegar capitales, pero eso no llega por decreto, ni porque yo lo estoy pidiendo. Tiene que haber señales contundentes. El nivel de credibilidad hoy de los hacedores de política económica, es decir, los ministros del presidente del Banco Central, es muy bajo. La gente ya no le cree absolutamente nada. Entonces, yo tengo que dar señales contundentes de que se está cambiando para que eso se logre. Pero nosotros en esa exposición que dieron ustedes en el Foro de Ecoanalítica, que se llamaba para reinventarse, el año de reinventarse, 2016, para reinventarse. un eslogan Un consejo que debería tomar el gobierno también. También debería reinventarse. Sí. Pero fíjate una cosa, ahí habló Michael Penfold y que también el profesor de Liesa tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir. Nosotros dices que si nosotros podemos tener para el 2016 una asamblea con unas ideas y un gobierno, un poder ejecutivo con otras ideas. Y se necesita un cambio. Ahí tenemos en la pantalla esos engranajes que se necesitan. Él dio esa visión de esos engranajes. ¿Cómo se va a hacer? Y se necesita ese cambio. Para eso votó la gente. No solamente Venezuela, lo está haciendo Cuba, lo está haciendo Argentina. Brasil se ve obligada a hacerlo. Las economías están cambiando. Pero ¿cómo vamos a tener ese engranaje para que haya gobernabilidad y no estemos en ese proceso de confrontación que tú también señalas? Sí, efectivamente. Bueno, Michael, en esa brillante exposición en el foro, destacaba un punto clave, ¿no? Venezuela necesita unas medidas y un ajuste. Y ese ajuste tiene unas partes que son complicadas de implementar. No usemos la expresión doloroso, sino que son complicadas porque obviamente implica resolver distorsiones que tienen muchos años, incluso hasta cambios culturales, ¿no? Porque hay una generación que nació con todo lo que está ocurriendo en Venezuela y cree que eso son condiciones naturales. Y el tema que siempre ha destacado Michael es, en la medida que en Venezuela no se construyan consensos para la solución de la crisis entre los diferentes actores, y no hablemos solo de los actores políticos, hablemos también de los gremios, sindicatos, trabajadores, ONG, va a ser mucho más complicado y vamos a tardar mucho más en salir de la crisis. Y él tocó unos temas que van más allá de la coyuntura, por ejemplo, cómo qué necesita Venezuela para elevar su competitividad, cómo es posible que se estén cerrando empresas cuando más bien necesitamos que se estén creando nuevos enclaves industriales, cómo nos vamos a insertar en la nueva dinámica que está ocurriendo en América Latina. Es decir, hay una cantidad de elementos donde nosotros estamos fuera de foco porque obviamente Venezuela tiene un grave problema de inestabilidad macroeconómica que tiene que ser resuelto. Entonces yo creo que al final el llamado que uno hace, y hay gente que te dice, bueno, pero es que no lo van a hacer, pero el que no lo vayan a hacer no quiere decir que uno no haga el llamado de lo que Venezuela necesita en este momento. Y yo creo que Venezuela necesita en este momento introducir reformas, primero institucionales, y ahí el rol de la Asamblea es muy importante. Rescatar el papel de las instituciones, que en mi opinión se ha perdido mucho en Venezuela, pero también reformas económicas que competen al Poder Ejecutivo. Por ejemplo,
vamos a seguir con 3 tasas de cambio y con una brecha cambiaria entre oficial y negro como la que tenemos. ¿Cómo vamos a resolver el problema de la escasez que tiene detrás un control de precios draconiano que está asfixiando a las empresas? ¿Cómo vamos a incentivar la producción nacional? Pero algo incluso más grave, ¿cómo vamos a hacer como país en 2016 para enfrentar un precio petrolero que probablemente esté incluso por debajo del que se fijó en el presupuesto, que es $40 por barril? Esas son las cosas que efectivamente en Venezuela tienen que discutirse, y no de cosas etéreas, guerra económica o conspiraciones que en nada nos ayudan. Hay que abocarse a la solución de los problemas, y yo creo que en parte ese fue el mandato que con su voto dio la gente el domingo. Resuélvanme los problemas. Pasemos un poco de la diatriba y de la confrontación y vamos a la solución de los problemas. Sí, mira, Asdrúbal, también cuando ganó este año Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras, que lo vamos a tener como próximo invitado aquí en Contoy Pensini, ellos se acercaron con toda la comitiva a la Asamblea Nacional y fueron muy bien recibidos por ambas partes de la Asamblea, tanto por oposición como oficialistas. Pero en eso quedó en nada, se habló de un diálogo, de un posible diálogo. Por supuesto, yo creo que ahora sí se va a dar ese diálogo entre empresarios y Asamblea Nacional. Es más, Fedecámaras propuso una agenda parlamentaria muy interesante para poder ayudar a crear leyes para que ellos puedan ser más productivos. Pero ¿qué pasa entonces con ese choque si el legislativo no hace caso a todo esto? Si aumenta el precio de la gasolina y todo ese subsidio que se le da a la gasolina que se quema entrara en la producción nacional y se le diera a todos estos empresarios que generan empleo, generan productos, abastecen, tendríamos un país muy distinto, pero tenemos parte de la solución, pero no completa. ¿Cómo vamos a hacer eso? Sí, claro, es que no vamos a lograr, y yo la verdad no quiero romper el ambiente de esperanza que reina en estos días en Venezuela, Claro. ¿no? Pero Venezuela no va a poder avanzar si no hay acuerdos entre Ejecutivo y Legislativo. Porque quiero insistir que el rol de la política económica lo tiene el Poder Ejecutivo. El Parlamento tiene unos roles que claramente están establecidos en la Constitución, y obviamente roles que además, dependiendo del tipo de mayoría, en este caso los 2/3 que ya pareciera que tiene la oposición, que ya está confirmado que los tiene, le da un rol importante al Parlamento en términos de contrapeso y de control. Pero el Poder Ejecutivo también tiene sus roles. Y uno de ellos es el tema de la ejecución de la política económica. Entonces, no tiene sentido pensar que el poder legislativo se va a convertir en el epicentro de la dinámica política en el país y de ahí van a emanar todas las soluciones si no se incorpora el poder ejecutivo. Ahora, ¿qué creo yo que debe ser el rol del poder legislativo en esta etapa, más allá de legislar y más allá de controlar? Tiene que convertirse en el epicentro de ser el epicentro de un gran diálogo para la búsqueda de soluciones en Venezuela, que presione al Poder Ejecutivo para que actúe y tome los correctivos que la economía demanda. Ese para mí es un rol importante. Por eso celebro que efectivamente pues haya ese tipo de reuniones. Yo creo que la Asamblea tiene que convocar gremios, empresarios, trabajadores, tiene que convocar especialistas para que se discutan los problemas y la agenda legislativa y también las soluciones para presionar al Poder Ejecutivo. Nos quedan 2 minutos. ¿Riesgo de default para el 2016? Mira, yo lo veo bajo. Creo que los problemas de Venezuela van a estar más en términos de institucional y de gobernabilidad. Venezuela tiene un pago fuerte en febrero, que en mi opinión está cubierto porque una buena parte fue recomprada por el propio Estado. Correcto. Y tiene otro pago importante octubre y noviembre, que probablemente ahí es donde va a estar el foco del mercado. Pero yo siempre digo a los que me preguntan eso, de aquí a octubre a noviembre es mucha agua y muchas cosas las que pueden pasar en Venezuela, así que yo me acuesto y no es precisamente con la preocupación del default la que tengo primero, ¿no? Los bonos se dispararon ayer como resultado del 6D. ¿Significa que el mundo y los inversionistas tienen confianza con esta nueva asamblea? Porque si no, no eran. Bueno, yo creo que el mercado asumió que efectivamente el gobierno está debilitado, que probablemente va a tener que introducir reformas. Ya los informes de las bancas de inversión van en esa línea, unos más escépticos que otros. El informe de Bank of America fue bastante claro, ha publicado 2 esta semana, la Bank of America, y uno ahí ha señalado que va a tener que introducir reformas importantes pro mercado para justamente lograr entonces poder no quebrar
el año que viene o el gobierno no esté mucho más debilitado, ¿no? Barclays también ha destacado en esa línea y otras bancas de inversión, pero efectivamente el mercado está a la expectativa de lo que pasa en Venezuela. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Y volviendo otra vez a poner la cosa en claro oscuro. Sí, hoy los bonos están subiendo, pero en la medida que si se da una crisis de gobernabilidad, confrontación de poderes, no se solucionan los problemas, la crisis económica se agrava y con el petróleo cayendo, bueno, otra vez eso va a afectar la cotización de los bonos. Asdrúbal, un placer tenerte aquí. Pedro. Muchísimas gracias. Bueno.